de colegio fiscal que no tiene ninguna experiencia en el sector de transportes. ¿Para qué lo han puesto? Para esto. Con solo 12 días en el poder, el gobierno ya otorgó 2 concesiones por 20 años a 2 dudosas compañías de telecomunicaciones. Para entender estos casos, es importante explicar qué es una concesión. En términos económicos, es el otorgamiento que se le da a una empresa, generalmente privada, para explotar algunos bienes o servicios por un tiempo determinado. El primer caso se realizó el 3 de agosto de este año, 6 días después de que Pedro Castillo asume el poder. Ese mismo día, su ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, otorgó la concesión a la empresa Galatech SAC, la cual brinda servicios de telecomunicaciones. Otorgar a la empresa Galatech SAC concesión única para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo de 20 años. Según datos de la SUNAT, esta compañía solo tiene un año de haber iniciado sus actividades. Se inscribió el 24 de agosto del año pasado y comenzó a operar ese mismo día. Además, solo registra 9 trabajadores. Dicha empresa se encuentra ubicada en la avenida Primavera 517, en la urbanización Chacaría del Estanque, en el distrito de San Borja. Fuimos a esta dirección que se registra en la SUNAT y el recepcionista nos dijo que no había y que no conocía ninguna compañía con el nombre de Galatech SAC. El Galatech no lo tienes. Tengo Debit, Trauma, Arquitecto. ¿Sobre qué es la empresa? Es sobre telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones. No hay ningún... No hay, ¿no? Pero no has escuchado tampoco, ¿no? No hay, ¿no? La primera vez que... Según la SUNAT, el representante legal de esta empresa se llama Alonso Cristian Bringas Díaz, de 35 años de edad. El segundo caso es el de la empresa Fiber Connection SAC. De acuerdo con la SUNAT, solo tiene 6 meses de haber iniciado actividades. Se inscribió el 15 de febrero de este año e inició actividades un mes después, el 15 de marzo del 2021. Esta compañía no registra trabajadores en los últimos 12 meses. Esta empresa registra como domicilio fiscal la avenida La Concordia, sección 1A, Manzana A, lote 9, en el distrito de Socabaya, en la región Arequipa, y tiene entre sus principales actividades los servicios de telecomunicaciones y reparación de computadoras. El gobierno hizo oficial esta concesión en el diario El Peruano, el 4 de agosto de este año. El representante legal y gerente general de la empresa es el arequipeño de 40 años, Wilber Manuel Mesa Olivares. ¿Por qué son importantes estas concesiones? En ambas resoluciones ministeriales no se habla de montos económicos, pero lo que no hay duda es que están firmadas por el propio Juan Francisco Silva Villegas, el mismo que antes de juramentar como ministro de Transportes, se desempeñaba como director del colegio Víctor Andrés Belaúnde en Puente Piedra. En ambos casos, aún no se han firmado los contratos y las compañías tienen un plazo máximo de 60 días para presentar las cartas fianzas que asegure el inicio de las operaciones, documento que permite garantizar que en caso la empresa no pueda pagar las obligaciones, el banco deberá hacerse cargo. Estas son las primeras empresas en beneficiarse del Estado. Compañías que dejan más preguntas que certezas, cuyas respuestas solo la tienen el mismo presidente Pedro Castillo y su ministro de Transportes, Juan Francisco Silva Villegas. Esto es al 5.º día de gobierno, congresista Salguana. 5.º día de gobierno. Primero, la reflexión que me genera es la importancia de la libertad de prensa, ¿no? O sea, que la prensa tenga la posibilidad en un Estado democrático de tener acceso a la información, o sea, la transparencia, la no secrecidad,
y la curiosidad de la prensa, ¿no? En un gobierno de otra naturaleza, estas resoluciones ni se publican, ¿no? Y la gente ni se entera. Y segundo, creo que es trabajo inmediato del Congreso de la República, ¿no? La Comisión de Transportes, la Comisión de Fiscalización, que ya menos mal nos instalamos esta semana, y estoy seguro que todos estos detalles y estos datos que estás tú denunciando va a ser materia de una investigación exhaustiva en el Congreso de la República. Y hay que hacerlo, porque sin duda alguna una concesión implica la prestación de un servicio a la colectividad, y ese servicio debe tener garantizado pues por personal, logística, experiencia, etcétera, ¿no? Yo lo extrapolo al sector defensa. Al quinto día de ser ministro de Defensa, podría contratar a alguna empresa para que dé servicio a los tanques del ejército, para que dé, no sé, mantenimiento a misiles. ¿Eso puede pasar al quinto día? No, esto no está bien por ningún lado. Primero, coincido con que el Congreso, que yo sé que tienen buena voluntad, por lo menos las bancadas que estamos en oposición, van a ver esto con toda seguridad. Y otras cosas más. Fíjate, Philip, yo creo que cuando alguien hace esto, podemos pensar dos cosas. Una de ellas es que hay tal intención de pagar favores, tan mala preparación de las personas que están colocando, ¿no? Y que solamente tiene un interés superficial y de beneficio propio y de interés. Pero tras de eso, no podemos dejar de pensar también, porque es una obligación, por lo menos de quienes ven el asunto de la seguridad nacional, que puede ser hecho a propósito. Puede ser hecho a propósito como para que colapse esto, o que colapse parte del Estado. Si pones malos a por todas partes, vas a conseguir que colapsen, y si colapsan vas a conseguir un desorden, ¿no? Y ese desorden, ¿a quién va a beneficiar? O sea, el riesgo de no buscar a funcionarios, burócratas, como dice la teoría política, buenos, crea, ¿no?, desconfianza, falta de credibilidad. Ejemplos. Y nos llevamos a esos extremos de que tenemos que pensar eso, porque es saludable también pensar en esto, bueno, y llamar la atención en esas el día de cosas. mañana que al ministro del Interior, que es un respetable señor Carrasco, creo, se le ocurra decir retiro las comisarías del BRAEM, o al ministro de Defensa dice retiro la interdicción de las bases militares en el BRAEM, bueno, el narcotráfico va a llegar hasta la puerta de la casa del congresista Salguán en Madre de Dios. Porque si yo omito la interdicción y facilito el movimiento de todos los insumos para que haya pasta básica o cocaína, va a ser un problema en Madre de Dios o no. Va a terminar siendo un problema porque es carta blanca. Entonces, les pido que me expliquen o que me den su opinión con esta idea de la señora Mari Carmen Alba, que yo sé que es recontra bien intencionada, de hacer un Consejo de Estado para que ustedes, los congresistas, ella representándolos, se sienten con Contralor General de la República, con Ministerio Público, con directores de organismos públicos descentralizados, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial. ¿Usted se imagina al primer ministro en un diálogo a ese nivel? O sea, lo que yo entiendo, y creo que hay, como tú bien dices, una buena voluntad de Mari Carmen Alba, es porque desde el Congreso estamos viendo que las visitas que hemos hecho de buena fe al presidente del Consejo de Ministros no camina a ningún lado, porque si yo de algo estoy convencido cuando me retiré de la reunión, porque fui con dos voceros más de APP, es dos cosas. Uno, que el señor Bellido no hay una voluntad de rectificación, ¿no? Por lo que ya hemos conversado. Ellos tienen un plan, una idea, una propuesta política. Y segundo, tampoco van a renunciar al tema de la Asamblea Constituyente, que es el espolón central de su propuesta política. Entonces, frente a esa inutilidad, digamos, de estas visitas, Mari Carmen ha tomado la idea que quizá planteamos nosotros sobre el tema de la reunión del presidente con las bancadas, y ha planteado el tema del Consejo de Estado. Que es más amplio, ¿no? Es más amplio. Lógicamente va a estar el fiscal de la Nación, TC, PJ, fiscal, defensor del pueblo y Mari Carmen, ¿no? Ya. Con una intención, Philip, de buscar una salida en parte a este que el defensor del pueblo ya le envió un comunicado. Así Ahora, es, por supuesto. En el caso de ustedes, usted, general, es vocero de Avanza País, el partido, entre comillas, de Hernando de Soto, porque la verdad es que él tampoco era de Avanza País, pero bueno, van a cobijar a Norma Yarro, a María Córdoba y a Diego Bazán, que se han ido de Renovación. La verdad es que no creo cambien su ideología ellos, ¿no? También está la bancada de Podemos, que dice vamos a reglamentar la cuestión de confianza.
¿No debería haber una agenda parlamentaria común, por dar un ejemplo, reglamentar la cuestión de confianza como quiere Podemos Perú, para que en base al abuso de ella no cierren el Congreso? ¿Eso no tendría que ser prioridad, ya tiene que ser claro para todos ustedes? Para que no cierren el Congreso con 2 cuestiones de confianza, para que esa amenaza, quitarle la cachiporra por hablarlo así del gobierno, ¿no cree que eso tendría que ser una prioridad? Yo creo que la prioridad es primero, para poder llegar a la cuestión de confianza, y es necesario seguir de alguna forma mostrando las debilidades que tiene el gobierno y el Consejo de Ministros con estos nombramientos en diferentes niveles y los efectos que se están dando inmediatamente, porque la reacción pública es inmediata. Y es bueno que toda la población lo comprenda. No se trata de alinearse detrás hay muchas personas que votaron por Perú Libre y están en su derecho, pero son muchos pobres que van a perjudicarse con todas estas cosas. Entonces, para todos es necesario comprender los problemas que podríamos tener si seguimos alineados dentro de toda esta política que estamos viendo que se va llevando para adelante. Creo que es bueno seguir mostrando las debilidades y las deficiencias que se están mostrando, porque o bien tienen que corregirlas porque ya se vuelve clamor, lo estamos viendo en las encuestas, cómo está, cómo está la aceptación del señor presidente, ¿no? Y me imagino que cuando vean la aceptación del gabinete va a salir algo de repente peor. Entonces, creo que de esa forma deben enrumbar, ¿no?, la ruta que tienen. Claro. ¿No? Porque si pero no si no quieren, digo esto, porque yo sí creo que todo lo están, o sea, yo soy mal pensado, pero entiendo su posición, no la comparto, porque ellos están haciendo todo lo mal que lo puedan hacer para que esto explosione, implosione, se reviente, que hay una fisión y boom, ¿no es cierto? Entonces, quitarle las cuestiones, porque hay mucha gente hoy en medio de comunicación que endiosaron a señor Cateriano, a señor Vargas Llosa, a señor Gorriti y a todos los ideólogos de las cuestiones de confianza, a Salvadorcito el Solar y a esta recatafila que hundieron al Perú en una disolución congresal ilegal. Entonces, para mí tiene que ser claro esto, quítale la cachiporra, para que de ahí, cuando menos eso no lo puedan hacer. Después, pedir en el Congreso cambiar la Asamblea Constituyente, eso tampoco lo pueden hacer. Claro, lo que tenemos que hacer, Philips, es saber cómo quitarle la cachiporra. Ajá. Ese es el asunto, ¿no? Y quitarle la cachiporra es mostrar las debilidades que está teniendo, que van a tener efecto. Yo soy un enemigo del marxismo y de Sendero y de Movadef, ¿no? Hernando de Soto es enemigo de ambos y lo ha publicado muchas veces, y estas últimas semanas está publicando bastante al respecto de esa relación tan contaminante que hay, ¿no?, entre Cerrón, Bermejo, que tienen esa política. Ellos la han puesto, esa política, por eso es que se les critica, ¿no? Y ese desprendimiento que no hay de parte del presidente. Más bien parece que ya fueran un solo cuerpo. Correcto. Entonces hay que quitarles la cachiporra, pero tenemos que quitársela con cuidado, porque tenemos que cuidar la democracia. Correcto. Eso es importante. Congresista, ha sido usted muy amable. Un gran saludo a la gente de Madre de Dios que nos está viendo. Es el canal que nadie ve, nos ven en todos lados. Claro Así que que sí. saludo a todos ustedes. Gracias, Philips, muy amable.